Luego del estudio del tránsito, uno de los elementos que más interesan y que más importan dentro de un proyecto de carreteras es hablar acerca de velocidades, no solo velocidad de diseño, sino también acerca de las velocidades específicas. En este video hablaremos acerca de la velocidad de diseño, del procedimiento que se sigue para seleccionarla, después de la velocidad específica, el cálculo que se tiene que hacer para obtener esta velocidad específica y un ejemplo de cálculo. La velocidad de diseño no es más que la velocidad seleccionada para determinar varias características geométricas de la carretera. Afecta principalmente a los radios mínimos, a las distancias de visibilidad, a los peraltes en las curvas circulares, a las pendientes máximas que va a tener una carretera, a los anchos de carriles y espaldones, entre otras variables dentro del proyecto de carreteras. ¿De qué depende la selección de esta velocidad? En primer lugar, de la importancia de carretera. Carreteras que son más importantes tendrán una velocidad de diseño mucho más alta. De la topografía del terreno, si es más montañoso, una velocidad más baja que si fuera un terreno plano. Del uso de la tierra que esté alrededor. Del servicio que se quiere ofrecer. Del medio ambiente. Si queremos una menor afectación al medio ambiente, tendríamos velocidades de diseño más bajas. Y de los recursos económicos que se tengan. Aquí tenemos una tabla con las velocidades recomendadas para cada uno de los tipos de carreteras, arteriales, colectoras o vecinales, y para tres tipos de terreno: plano, ondulado, montañoso. Cuando, por ejemplo, si se tiene una colectora en un terreno ondulado, podríamos elegir velocidades de 50, 60, hasta 80. Pero pues hay condiciones específicas, si se tuvieran volúmenes de tránsito entre 0 y 400, para B entre 400 a 2000 y C cuando se tiene mayor a 2000, ¿no? Si es que no tuviéramos ese tránsito, porque tranquilamente podríamos elegir la de 70 km por hora, deberíamos elegir un valor intermedio, no tan bajo el valor, no tan alto tampoco porque es más costoso, pero un valor intermedio, considerando de que muchas de las veces las carreteras en el país primero son colectoras, después pasan a ser arteriales, o primero son vecinales, pasan a ser colectores y después arteriales. Lo más fácil para el Estado lo que se hace son modificaciones en la estructura del pavimento, más no modificación geométrica, que es la que estamos hablando en esta materia. Aquí tenemos esta tabla como referencia para determinar si un terreno es plano, ondulado, montañoso o escarpado, ¿no? En inclinación transversal, eje de la vía o pendientes longitudinales frecuentes que se tienen para, con base en esta tabla, se pueda decir si un terreno es plano, ondulado, montañoso o escarpado. ¿Cómo se elige la velocidad de diseño? En primer lugar, consideremos un tramo de carretera en donde tenemos una parte muy montañosa, una parte ondulada y una parte plana. Si eligiéramos una velocidad de diseño para el primer tramo, significaría que el resto de tramos tendrían un radio mínimo mucho más bajo. Entonces, si quisiéramos hacer tramos homogéneos a lo largo de todo este proyecto, deberíamos tener una longitud mínima de 3 kilómetros para velocidades entre 20 y 50 kilómetros por hora, y 4 kilómetros entre 60 y 110 kilómetros por hora. Y la diferencia entre tramos debe ser menor a 20 kilómetros por hora. Generalmente, si este es 20 kilómetros por hora, este podría ser 30 kilómetros por hora y hasta 40 kilómetros por hora. La velocidad específica es la máxima velocidad que se puede mantener en un elemento considerado aisladamente y en condiciones favorables. Depende de la velocidad de diseño del tramo homogéneo, que es lo que vimos anteriormente. Depende también de la geometría del trazado inmediatamente antes del elemento considerado. Y hay que considerar que esta velocidad está entre la velocidad de diseño del tramo y la velocidad del diseño del tramo más 20 km por hora. Es decir, la diferencia no va a estar más allá de 20 km por hora. En este diagrama se puede ver la relación que hay entre la velocidad de diseño y la velocidad específica. Aquí tenemos un diagrama de curvatura en donde aquí estaría el radio y esta longitud sería la longitud de la curva circular. Podemos ver el diagrama de curvatura que en esta primera porción es mucho más montañoso y en esta mucho más plana. Y en este diagrama de curvatura podemos generar el diagrama de velocidades. Si esta es la velocidad de diseño para toda la carretera, pues lo habíamos dicho anteriormente, que esto podría tener una velocidad de diseño para el tramo homogéneo, una velocidad de diseño y acá otra velocidad de diseño, así como se muestra en esta primera parte. Entonces ahí vamos a tener
La diferencia de esta velocidad de diseño con la velocidad del tramo homogéneo va a ser de 20 km por hora. Y dentro de cada uno de estos subtramos vamos a llegar a determinar la velocidad específica, así tal cual como se muestra aquí. ¿Cómo se asigna la velocidad específica? Se parte de la velocidad de diseño del tramo homogéneo, se asignan las velocidades específicas a cada una de las curvas, es decir, en primer lugar se asignan las velocidades específicas a las curvas. Y luego, partiendo de la velocidad de las curvas horizontales, se asigna la velocidad específica a las entretangencias horizontales. Por lo tanto, primero se asignan las velocidades específicas a las curvas y luego después a las entretangencias. Ahora bien, para asignar la velocidad específica en las curvas, en primer lugar se toma en cuenta la velocidad de diseño del tramo homogéneo, el sentido en el que el vehículo recorre la carretera, la velocidad específica asignada en la curva anterior, la longitud del segmento recto anterior. Este segmento es la distancia horizontal medida entre los puntos medios de las espirales o entre el PC y el PT si son curvas circulares, y el ángulo o deflexión principal de la curva analizada. Con base en esta tabla se asigna la velocidad específica en las curvas. Entonces, lo primero que se tiene que analizar es la velocidad de la curva anterior. Se tiene que analizar la velocidad del tramo homogéneo, en este caso menor o igual a 50 km por hora o mayor a 50 km por hora. La longitud del segmento recto anterior y en algunos de los casos se exige la deflexión principal. Con base en esta tabla, el registro se hace la asignación de las velocidades específicas de las curvas que van viniendo más adelante en el sentido de análisis. En el caso de que una de las curvas, por ejemplo, ya llegue al BTH más 10, pues eso significaría que podríamos tal vez llegar a asignar una velocidad, si tenemos una entretangencia mayor a 400, una velocidad de BTH más 20. Entonces para la siguiente curva no empezaríamos en esta, sino pues continuaríamos en la de BTH más 20. Aquí tenemos el ejemplo para asignar las curvas. Supongamos que tenemos una velocidad del tramo homogéneo de 20 km por hora, de 30 y de 50 km por hora. Aquí en este primer tramo, supongamos que tenemos una curva de 20 km por hora. Tenemos una entretangencia de 68 metros, por lo tanto, pues tiene una distancia tan corta que no es suficiente para poder cambiar la velocidad en la siguiente curva. Por lo tanto, según la tabla anterior, le asignaríamos una velocidad de 20 km por hora. Ahora bien, la asignación de la velocidad de la entretangencia es mucho más sencilla. Una vez que se tengan las velocidades entre las curvas, simplemente se elige la velocidad máxima entre las dos. Aquí en este ejemplo, si tuviéramos 60 km por hora y 50 km por hora, la máxima entre las dos sería de 60 km por hora y ese es el valor que se asigna a las entretangencias. El ejemplo de cálculo solicita calcular la velocidad específica del siguiente alineamiento si la velocidad de diseño del tramo homogéneo es de 40 km por hora. Entonces aquí vamos a tener desde el punto A hasta el punto B, tenemos una curva circular simple, otra curva circular simple. Tenemos los valores de estas longitudes, ¿no?, entre las entretangencias y tenemos un primer sentido de análisis. Lo primero que hay que hacer es llegar a determinar las tangentes que hay, es tangente 1, la tangente 2 y la tangente de la curva número 3. Con base en esa información podríamos llegar a determinar cuáles serían los valores de las entretangencias. Esos valores nos sirven para ir asignando las velocidades a las curvas circulares. Entonces, para el primer caso, como no tenemos ninguna otra curva anterior y necesitamos la entretangencia anterior y la velocidad específica de la curva anterior, podemos empezar asignando la misma velocidad con la que se inicia, de 40 km por hora. Para la siguiente ya tenemos información de 40 km por hora y este valor de la entretangencia y la deflexión. Y con base en la tabla que habíamos visto anteriormente, se asigna la velocidad específica, que en este caso es de 40 km por hora. Para la siguiente hacemos el mismo procedimiento y en este caso va a ser 50 km por hora. Una vez que terminemos la asignación de las curvas, asignamos la de las entretangencias, ¿no? En el primer lugar, como no tenemos nada anterior, asignamos de 40 km por hora. El mayor de estas dos, entre 40 y 40, sería 40, y entre 40 y 50 sería 50, y al final pues terminaríamos con 50 km por hora. Eso es en el sentido de análisis número 1. Para el sentido número 2 o en el sentido de vuelta,
tenemos que hacer el cálculo parecido. Lo único que vamos a empezar aquí en la primera curva es iniciar con el valor con el que se terminó en el sentido de análisis inicial. Entonces, como terminamos como 50 km por hora, aquí deberíamos asignar 50 km por hora. Para esta curva de acá, tomamos este valor de la entretangencia, este valor de la velocidad y esta deflexión principal. Y cuando estamos hablando de esta curva de aquí, de la primera curva, utilizamos la velocidad específica de la curva anterior, la entretangencia y su deflexión en el caso de que se requiera. Luego, después de asignadas las velocidades en las curvas, asignamos en las entretangencias, que es la máxima entre las dos, y con eso tendríamos en el sentido de vuelta o en el sentido de análisis número 2. Finalmente, para hacer el cálculo o para asignar la velocidad específica en un elemento, se tiene que colocar los dos sentidos de análisis, y de esos dos sentidos de análisis se elige la velocidad máxima de las dos, que en este caso sería 40 km por hora para estos dos elementos, 50 km por hora para el resto de elementos. Con base en estas velocidades específicas que se han asignado, se calculan los valores relacionados con radio mínimo, peralte, entre otros, ¿no? Lo que trata de simular esta velocidad específica es parecerse lo más posible a una velocidad de operación, es decir, a una velocidad a la que ya cuando se abra la carretera, opere a esa velocidad y no a la velocidad teórica, que es la velocidad de diseño. En este video se ha hablado acerca de las velocidades de diseño, de cómo se selecciona la velocidad de diseño, para luego después, con base en esa velocidad de diseño, asignar las velocidades específicas primero a las curvas circulares y después a las entretangencias, para finalmente hablar acerca de un ejemplo de aplicación en donde se utiliza tanto el concepto de velocidad de diseño como con el de velocidad específica, y esta velocidad específica es la que usamos para diseñar todos los elementos geométricos de la carretera.